un aguijón en mi carne, un aguijón en mi carne. Pero quisiera que el Señor, amén, nos ayude o me ayude a mí a que esta palabra, además de que yo hable a su intelecto, Dios pueda allí llegar hasta su espíritu, amén, hasta su alma, que Dios pueda usarme a mí como un instrumento, como un vaso de gloria y de honra para bendición suya. Amén. ¿Qué tal si me ayuda? Señor, te damos gracias. En esta mañana hemos cantado, hemos orado, hemos adorado tu nombre, Señor, pero queremos seguirte adorando. Señor, ahora cuando vamos a escudriñar tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, nos guíe, Señor, a toda verdad. Todo espíritu de error, apártalo, aléjalo, repréndelo en el nombre de Jesús. Trae, Dios mío, concentración, trae iluminación de tu Santo Espíritu. Bendice los amigos que hoy nos visitan. Bendice los hermanos de otra congregación que nos visitan. Bendice toda la iglesia anfitriona. Bendice todo aquel que hoy vino a escuchar de ti, Señor, algo. Señor, puedas tú dar la respuesta, Señor, a sus incógnitas, a sus preguntas. Puedas tú ayudarnos, Dios mío, a recibir esa palabra que sea acorde, Dios mío, con tu gracia y con la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, úsame, Señor, como instrumento de bendición para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea a Cristo. Gloria a Dios. Así que ponga su teléfono en modo avión, usted lo lanza por la ventana y él aterriza en otro solar. Pone su teléfono en silencio, no sea que desconcentre al que está a su lado y entonces, bueno, el Señor le proveerá un iPhone después y bueno. Ok, allí tenemos entonces un aguijón en mi carne. En la mitología griega se habla de Aquiles. Ustedes han escuchado ese proverbio, el talón de Aquiles. Así que Aquiles era un hombre que en la guerra de Troya muere en esa batalla cuando una flecha envenenada lo alcanzó en su punto más débil. Su mamá, cuando él nació, ella lo quiso hacer inmortal, que no tuviera riesgo alguno, que no tuviera nada vulnerable, no tuviera nada que fuera su punto débil. Así que la madre de Aquiles lo sumergió en el río, lo tomó por el talón, lo sumergió y lo levantó. Lo único que quedó sin mojarse fue su talón. Así que en la batalla, en la guerra de Troya, una flecha envenenada cayó exactamente en el talón de Aquiles, donde no se había mojado. Y allí murió Aquiles. Y de allí viene el dicho, el talón de Aquiles. Así que todo el mundo tiene un talón de Aquiles. Todos tenemos un talón de Aquiles. Los gobiernos tienen su talón de Aquiles. Los países tienen su talón de Aquiles. Las familias tienen su talón de Aquiles. Las iglesias tienen su talón de Aquiles. Los gobiernos, todos tienen su talón de Aquiles. Y cuando nosotros entendemos este principio, no podemos entonces pensar que somos perfectos en el sentido de que nada nos puede suceder. No podemos llegar a pensar de que somos infalibles, de que somos perfectos. Todos tenemos que tener un escudo para resguardar entonces nuestro talón de Aquiles. Y yo le puse ese título a esta clase, un aguijón en mi carne, porque a veces partimos del principio de las leyes naturales. Las leyes naturales nos dicen
que Dios, que estableció todas las leyes físicas, naturales que nosotros conocemos, tienen un principio para enseñarnos a nosotros de que las circunstancias que nos pueden estar pasando son quizás los aguijones que necesitamos para entender muchas cosas. Y quiero contarles la ley del águila. El águila, cuando está haciendo su nido, el águila prepara el nido de dos maneras. Una es que para construir su nido, primero pone una cama de espinas, un manto de espinas. Y luego de esas espinas, entonces coloca plumitas, basuritas que no son quizás molestia para sus polluelos. El águila construye ese nido espacioso para ella y para los polluelos. Así que allí se mantiene durante el periodo de incubación, durante el periodo de gestación de sus polluelos. Cuando esos polluelos nacen, el águila sale a cazar y de allí trae la carroña y la comparte con sus polluelos. Y los polluelos solamente se dan a la tarea de alimentarse y esperar que la madre águila traiga alimentos para ellos. Simplemente abren la boca y ella está allí, en la comodidad de su nido, de sus plumas, de las basuritas cómodas, de sus colchoncitos. Allí están los polluelos. Van creciendo, aumentando de tamaño, comienzan a salir los cañoncitos, las plumas, y las águilas comienzan allí a moverse, a aletear. No tienen ningún problema de aguijón, no tienen ningún problema de una espina, no tienen. Pero llega un momento en que a medida que van creciendo, el águila se cansa también de estar trayendo carroña, comida para ellos. Y a medida que crecen, no quieren salir de ese confort, no quieren salir de ese nido. Y el águila madre entonces tiene que ir quitando los colchoncitos, quitando lo cómodo. Y tiene a veces que sacudir el nido para que esa comodidad comience a convertirse en incomodidad. Y es allí donde las espinas, los aguijones comienzan a hincar a esos polluelos y comienzan ellos a moverse, y ese nido que antes era cómodo se convierte en un lugar también incómodo. Así que, joven que está acá, si el colchón ya le está molestando con los resortes, es tiempo de que se vaya preparando para volar. Ay, yo no quiero que mi bebé se vaya. Él tiene son 45 años, pero no quiere. No le quite el colchón. Déjelo con los resortes nada más. Ay, Dios, yo no quiero que mi bebé se vaya, porque ella es muy, ay, Dios, ya tiene 50 años y no quiero. Entonces el águila tiene que sacudir muchas veces la comodidad del nido para que sus polluelos tengan que aprender a volar. Y esos polluelos no les gusta salir de esa comodidad. A nadie le gusta salir del confort, de la comodidad. Es muy bueno la comodidad, pero es dañina. Porque el águila necesita preparar a sus polluelos para que ellos aprendan a buscar su propia comida, así como el águila madre aprendió. Así que es una ley, es un principio natural. Y por lo tanto que todos tenemos días malos. ¿Quién no ha tenido un día malo? Quizás hay gente acá que vino porque ha tenido un día malo o porque ha tenido una semana mala y salió de su casa porque no soporta ya el día o la semana y dijo, yo me voy a ir a la iglesia, yo voy a ver si gasto el tiempo allá, no sé, me voy. Un día yo estaba predicando acá y
y dije, se me ocurrió decir, bueno, quizás aquí hay gente que dice, me voy de este infierno, voy a la iglesia. Así, yo solté esa palabra. Cuando termino de predicar, se me acerca alguien y me dice, hermano, usted como que me estaba escuchando, porque yo salí de mi casa bravo. Yo dije, me voy de este infierno, y caí aquí. Así que todos tenemos un mal día. Todos. Aquí todos hemos tenido un mal día. Quizás algunos esperaron un diagnóstico o les dieron el nombre de un diagnóstico que no esperaban. Quizás la familia está de un hilito para hacerse un desastre. Quizás el matrimonio está de un hilito para ir a firmar ya el divorcio. Quizás estás a punto de comenzar un tratamiento de quimioterapia. Quizás la suegra dijo, voy en 15 días. Ay, Dios mío. Todos podemos tener un mal día. Y Dios, que nos prepara para los malos días, a veces también nos provee o nos da quizás esos malos días para sacudir el nido de la comodidad. La pandemia es una evidencia de que Dios vio el mundo muy tranquilo y dijo, yo necesito sacudir el mundo. El nido del mundo yo necesito sacudirlo. Y una simple pandemia puso al mundo de cabeza. Un simple estornudo hacía que la gente corriera. Cuando la gente sacaba un pañuelo y iba a estornudar, si estaba al frente de una multitud, cuando estornudaba ya todas las sillas estaban vacías. Dios mío, eso era horrible. La pandemia, Dios le dio una lección al mundo de que algo tan pequeño puede usar Dios para sacudir la quietud del mundo. La iglesia que Jesús dejó tuvo su momento de confort y una persecución hizo que el nido se sacudiera. Esteban, cuando mataron a Esteban, allí se alborotó el avispero, el aguijón de la prueba, las espinas de la prueba hicieron que la iglesia saliera de su confort y comenzaran entonces a irse de un lugar a otro a predicar el evangelio. Así que tengo ese panorama del confort, de la quietud, tengo ese panorama de la incomodidad. Y para nadie es un secreto de que todos que atravesamos por un momento donde el nido es sacudido, debemos aprender que muchas veces Dios permite las espinas, los aguijones en nuestra vida para que no nos olvidemos del Señor. Ayer hablaba con alguien que tenía mucho tiempo que no lo veía. Cuando lo vi, lo saludé, lo abracé y le dije, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien. ¿Te estás congregando? No. Y me contaba allí cosas que están atravesando, difíciles, cosas fuertes. Y yo dije, qué tremendo. Hay gente que quizás está en el foso, está en el fondo, está tocando el fondo. Y Dios en su infinita misericordia les extiende la mano, los saca de allí y los pone en un lugar espacioso de bendición. Y cuando está allí en ese lugar espacioso de bendición, se olvidan quién extendió la mano cuando estaban en el fondo. Entonces Dios dice, bueno, en su angustia me van a buscar. Y es necesario entonces que Dios amuele los aguijones. Es necesario que Dios amuele la punta de las espinas para que nosotros aprendamos a buscarle a Él en nuestras angustias. Y a veces nosotros no entendemos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me tocó esto a mí? Como que si Dios está escapando de la realidad de nuestras vidas. Y no, Dios nos está viendo cerquita. Dios sabe lo que estamos nosotros pasando
y Él, por lo tanto, no es ajeno a nada de eso. Más bien, Él permite muchas cosas para que nosotros no nos olvidemos de Él. Job era un hombre de familia, tenía unos hijos maravillosos, hacían banquete siempre y él pensaba que eso se iba a mantener así siempre. Y un día dijo, bueno, yo creo que estoy estable, yo creo que estoy bien. Voy a pedirle allí a Danielito, Job capítulo 29, versículo 18, para que me ubique esa cita. Job 29, 18. Job estaba tranquilito, tenía toda su familia bien. Todos sus hijos se la llevaban bien, hacían banquetes. Y un día dijo, decía yo, en mi nido moriré. Yo voy a morir tranquilo y como arena multiplicaré mis días. Eso dijo Job. Vea, ¿a qué se refirió? En mi nido moriré tranquilo. Y Dios dijo, ya bajó, yo tengo que removerte el nido. Porque se le ocurrió a Satanás pedirte a ti que sacudiera tu nido, porque Satanás dice que tú estás así porque yo te bendigo, porque yo te he prosperado. Satanás quiere darme una lección a mí cuando yo soy el que le voy a dar una lección a él, pero te necesito a ti como el nido que necesito sacudir. Así que un día Satanás mató a todos los hijos de Job y le puso una bendita esposa que le dijo en medio de esa tormenta, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos quisieran una esposa así? Ay, Jesucristo. Cuidado si no la tienen. Bueno. Así que Job dijo esas cosas. Señor, en mi nido moriré, estaré tranquilo. Y se le alborotó el nido. Dios permitió que Satanás alborotara el nido de Job. Luego vino con una sarna maligna y se rascaba con un tiesto, dice la palabra. Job vivió lo que es el sacudón del aguijón. Job vivió lo que es sentir la hincada de un aguijón. Job vivió lo que es sentir la incomodidad del nido. Job vivió lo que es ser traspasado por las espinas de la vida. Y no es que yo sea insensible quizás a lo que usted está pasando, porque todos hemos pasado ese mal día del cual yo les dije. Todos hemos tenido un mal día. Y Dios no está ajeno a nada de eso, ni yo tampoco pretendo serlo. Yo no estoy ajeno a su sufrimiento. Pero así como Dios estuvo pendiente de Job, así como Dios estuvo pendiente de Pedro cuando Satanás lo zarandeó, así como Dios estuvo pendiente de sus discípulos cuando vino la persecución, así Dios también está pendiente de tu aflicción, está pendiente de tu nido, está pendiente de los aguijones que quizás hoy puedas estar siendo daño quizás por esas puntas. Dios está pendiente de tu caso. Nadie escapa de eso. La tierra, dice la palabra que la tierra gime, siendo con la esperanza de ser algún día sanada. Una mujer gime con dolores de parto. Hay mujeres que quizás cuando tienen su primer hijo, están allí y ya se acerca el día de alumbramiento, el día en que van a dar a luz, y quizás cuando esos dolores apretan dicen, mamá, este va a ser mi único hijo, mamá. Pero a los 40 días ya están con el otro, embarazada del otro muchacho, y hasta que llegan a 10, 15, bueno, y así. Pero la mujer gime con dolores de parto. La tierra gime con dolores de parto. Nosotros gemimos cuando estamos con esas espinas. Cuando estamos quizás recibiendo esa mala noticia. Señor Dios mío, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Esa es una pregunta que regularmente hacemos. Se cuenta que una mujer tenía 2 hijos. Un muchacho inteligente, el mayor inteligente. Era el que le hacía todos los mandados, estudiaba, le honraba, le obedecía. Un muchacho ejemplo. Y un día ese muchacho sufre una enfermedad y muere.
un mal día para ella. Ella en su angustia dice, Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo que me ayudara tanto, permitiste, Señor, que muriera? Pero tenía un pequeñito especial. Y ella en su angustia, en su dolor, las espinas de la vida, las espinas, los aguijones de las circunstancias tocaron su vida. Y ella expresaba dolor, angustia, desesperación, culpando a Dios de todo lo que le estaba pasando y se desahogaba contra Dios. Señor, ¿cómo te vas a llevar a mi hijo? El que me ayudaba tanto. Y me dejaste esta carga, Señor. El muchachito especial. Y aquel muchachito especial dijo, mamá, al que le toca, le toca. Circunstancias de la vida. Ese también sacó sus espuelas. Ese especial a veces es el aguijón que muchas veces toca familias. El vicio quizás es el aguijón por el cual está atravesando mucha gente. Una enfermedad es el aguijón que Dios quizás ha permitido para muchas familias. Hay enfermedades que unen familias. Hay aguijones que procesan familias. Hay personas ricas, millonarias, que Dios permite que quizás un drogadicto las lleve a la quiebra. Hay personas que quizás tienen muchos recursos y un niño especial o una niña especial hace que toquen fondo. Dios permite muchas cosas y nosotros muchas veces no entendemos los procesos. Y es allí donde Dios nos quiere llevar. ¿Por qué les estoy diciendo yo esto? ¿Por qué yo escogí este tema? ¿Por qué yo dije un aguijón en mi carne? Porque hay un hombre en la palabra. Allí vamos a leer entonces, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, hasta el 10. De allí me voy a basar para terminar explicándoles. Dice, ciertamente este es el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, un hombre que había formado una iglesia, levantado una iglesia en Corinto con sacrificios. Había sido el hombre que Dios había utilizado para levantar una iglesia en el peor lugar de aquel entonces. Y dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, estaba en Cristo, que hace 14 años, no se olvide del tiempo, 14 años. Dice Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aguántalo allí. Pablo tiene razones para él llenarse de pompa y volverse un pavo real, que esas plumas se le ponen así. Ustedes saben que los pavos reales, cuando quieren impresionar, por ejemplo, el pavo real quiere impresionar a la hembra, ese se pone, bueno, y hace su baile, su desfile delante de la pava. Es como aquel muchacho que nunca se baña, nunca se peina, y cuando quiere impresionar a una muchacha, no deja gelatina que no se pone. ¿Verdad? Se baña hasta 3 veces, no le importa si acaba el tanque, no le importa. Él quiere impresionar a la muchacha. O la muchacha al revés, porque ahorita también el venado anda detrás del perro. La muchacha que no hace un huevo frito, no hace un espagueti, si lo hace se le quema.
Y dice, bueno, voy a impresionar este muérgano, no sabemos si es bueno o es malo, pero voy a impresionarlo, mamá. Y pone a sancochar un plátano y lo vuelve cacho de todo. Pero ella quiere impresionar. Sí. Así que Pablo tuvo motivos para impresionar a cualquier apóstol de aquel entonces. Pablo tuvo razones para sentirse más que cualquier apóstol de aquel entonces. Y Pablo cuenta su experiencia que tuvo hace 14 años. Fíjese que Pablo no contó su experiencia al día siguiente después que la tuvo. Y Dios muchas veces permite que nosotros no tengamos experiencias como esa o menos que esa, porque se nos pueden subir los humos. Y en vez de ser un pavo real, lo que venimos a hacer son unos polluelos que Dios se cansa de meter aguijones y aguijones para que aprendamos a no estar fanfarroneando, porque es mejor que Dios se fortalezca en nuestras debilidades. Amén. Y así que Pablo dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, porque no me conviene. Ajá, siguiente versículo. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aguántelo allí. Ustedes saben que Pablo no era cualquier neófito. Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre que podía jactarse de la educación que él recibió, de la formación que él recibió. Pablo era un hombre que podía él llenarse la boca diciendo, yo les llevo ventaja a más de uno. De los de mi nación, bueno, comienza Pablo a decir muchas cosas. Y es allí donde encuentro que Pablo, vamos al capítulo 11 de Corintio, Pablo habla de unas cosas tremendas. Capítulo 11, versículo 16. Esto era lo que era Pablo. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. ¿Por qué dice Pablo esto? Yo les dije que Pablo fundó una iglesia en Corinto, un lugar, el peor lugar para fundar una iglesia era Corinto. Y Pablo la fundó con sacrificio. Pablo la fundó allí con esfuerzo, con lágrimas, con llanto. Pero en su tiempo se levantaron unos locos, unos fanfarrones, unos apóstoles que se creyeron más que Pablo. Y lo tremendo de esto no es que se creyeran ellos más que Pablo, sino que la iglesia les daba la bienvenida. La iglesia que Pablo fundó con sacrificio le daba la bienvenida y aplaudía lo fanfarrón de los otros apóstoles que no habían sufrido nada como Pablo. Y Pablo dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Denme un chancecito entonces, dice Pablo. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Versículo siguiente, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Dice Pablo, dice, ustedes me obligaron a esto, a defenderme, yo también me voy a defender. Entonces dice Pablo, ante la iglesia que estaba teniéndolo a él en poco, y dice, siguiente, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, a ese sí le hacen caso, dice Pablo. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Dice Pablo, yo también. Esa es la ficha técnica de Pablo. Pablo comienza a sacar su ficha técnica. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, dice Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más.
en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Jesucristo. Pablo tenía buena espalda. Y a nosotros no nos saludan y me voy de esa iglesia. El pastor me pasó por un lado y no me saludó, yo me voy. Hermano, Pablo no lo corrían los insultos, a Pablo no lo corrían las amenazas, a Pablo no lo corrían nada de eso. Pablo estaba dispuesto a poner su espalda por amor a Cristo. Pablo estaba dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos. ¿Qué? Eso sí duele. Peligro entre falsos hermanos. Hay hermanos que quizás son falsos. Yo les he contado esto. ¿Se acuerdan de la Coca-Cola que yo me tomé? ¿Se acuerdan? Como de repente aquí hay gente nueva, lo voy a volver a contar. No soy gravoso. Yo estaba comiendo y veo un hermano, un falso hermano, lo veo en la punta del comedor, eso era en refinería, y veo que está una Coca-Cola, le quedaban como unos 4 dedos de Coca-Cola, pero usted sabe que si uno le echa bastante hielo, la rinde. Y yo vi esa Coca-Cola ahí, y yo vi un vaso de agua al frente mío. Agua, habiendo Coca-Cola ya, yo voy a lanzarme. Hermano, ¿esa Coca-Cola es suya? Sí, agarra. Y yo voy, boto el agua, echo hielo en el vaso y agarro aquella Coca-Cola. Y esa espuma va subiendo. Así es que a mí me gusta. Y cuando tengo la Coca-Cola allí que está echando esa espumita, se sienta alguien al frente. No lo conozco, no sé quién es. Yo conozco al falso hermano que estaba allá, pero al que se me sentó al frente me dice, qué belleza. Uno trae el refresco y otro se lo bebe. Ese refresco era suyo. Discúlpeme, yo no sabía porque y cuando veo para allá, el muérgano no estaba. Y yo, discúlpeme, yo saqué el refresco de mi vaso y se lo eché a él, discúlpeme, perdón, no sabía eso. Fui, agarré al filtro y lo llené de agua otra vez y tragué. Ay, Dios mío, ese muérgano lo debo yo alcanzar. Y comencé a buscarlo y cuando lo conseguí, mire, venga acá. ¿Cómo usted me va a hacer eso, vale? Que no sea grosero, que no sea falso. Eso no se hace. ¿Cómo dijo usted que ese refresco era suyo? Y me mandó a mí para los leones, ese impío me dijo eso y yo me sentí mal, ni siquiera probé el refresco. Pero bueno, peligro entre falsos hermanos. Eso no ha escaseado, todavía hay. Quizá gente que presta y no paga, peligro entre falsos hermanos. Gente que es un mal testimonio, peligro entre falsos hermanos. Gente que quizás es pura apariencia y cuando caliente el sol se le ven las grietas, peligro entre falsos hermanos. Mal testimonio, peligro entre falsos hermanos. Y por eso Dios permite los aguijones. Por eso Dios permite las espinas, para saber quién es quién. Por eso Dios permite muchas veces la circunstancia, el sedazo, la prueba, para saber quién es quién. ¿Y sabe qué hace este falso hermano a veces? Hermano, ¿te acuerdas cuando lo del refresco? Y todavía tú te recuerdas de eso, sin vergüenza. Todavía lo dice así. Así que ya me acostumbré ya. Y Pablo dice, peligro entre falsos hermanos. Lo que sigue, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos,
en hambre, no porque dejaba la comida, no, sino porque no tenía que comer. Pablo pasó momentos difíciles y sed en muchos ayunos, no porque estaba haciendo ayunos, sino porque tuvo que ayunar obligado, en frío y en desnudez. Ese no era el tiempo de los apóstoles de ahorita, que si no le apartan 5 pisos en el hotel, no vienen a predicar, que si no tienen un guardaespaldas, no vienen, que si no le dan las cadenas de oro, no vienen. Ese no era el apóstol de aquel entonces, o no era el apóstol de los de ahora, no. Ese no era el apóstol de los de ahora que dice todo para el profeta, no era. Ese no era el apóstol donde quizás ponen la bandeja, todos los que tengan los zarcillos de oro, los relojes de oro, pónganlos acá. Ese no era. Y vivimos los tiempos donde hay gente que está haciendo del evangelio su mercadería. Peligro entre falsos hermanos. Y Pablo vivió esos momentos. Versículo siguiente. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, dice Pablo, cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo se preocupaba por la iglesia. Déjalo hasta allí. Así que Pablo tenía razones para gloriarse o para vanagloriarse. Y vamos otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, lo que les estaba contando Pablo, que tuvo esa experiencia de que Dios lo llevó al paraíso, al tercer cielo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Ay, Dios mío, un aguijón en mi carne. Me fue dado. Dios le dijo, Pablo, es necesario, Pablo, que te ponga un aguijoncito. Es necesario, Pablo, que ande contigo un mensajero de Satanás. Para nosotros es bueno cargar un angelito, ¿verdad que sí? Ay, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero aquí Dios dice, Pablo, te puse nada más y nada menos que un mensajero de Satanás para que ande contigo todo el tiempo. Así que Pablo predicaba y no le hacía llamado al mensajero de Satanás para que se arrepintiera. Estaba allí, acompañándole. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ok, hay 3 escuelas que hablan del aguijón. Unos dicen que creen que el aguijón, algunos, que eran las tentaciones carnales que Pablo podía tener porque él no tenía esposa. Otros dicen que eran las adversidades, las pruebas que él tuvo, de las que hablamos ahorita. Y otros dicen que era un problema en su vista. Y con esa es que muchos se han quedado o que guardan más relación con el padecimiento de Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué pasó? Dice la palabra que iba con intenciones de perseguir a los cristianos que habían en Damasco y un resplandor como al mediodía lo dejó ciego. Y dice que Dios le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo Jesús. ¿Por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, tú tienes un aguijoncito y yo tengo una lanza. No pienses que me vas a vencer con ese aguijoncito. El aguijoncito yo te lo voy a poner a ti. Así que Pablo quedó ciego. Lo llevaron de la mano allá a una casa y Dios le dice a Ananías, Ananías, acércate allí donde está Saulo de Tarso, que él allí ora. Pon las manos sobre él y ora por él. Así que cuando Ananías fue y oró por Saulo de Tarso, ¿qué cayeron de sus ojos? Escamas. Se cree entonces que Pablo tenía un problema de la vista. Era quizás su aguijón, era su problema, era su talón de Aquiles. Era ese problemita que tenía que cargar él y por eso él quizás mandaba a escribir muchas epístolas, porque quizás no veía bien, con letra grande muchas veces tenía que escribir, o tenía que decirle, mire, escríbeme allí, saluda a la iglesia tal,
problemas que quizás de la vista. Pero cuando nosotros enfrentamos problemas, que entendemos nuestras debilidades, es cuando Dios más bien se hace fuerte. Amén. Cuando nosotros reconocemos dónde está nuestro talón de Aquiles, es allí donde Dios se crece. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, Señor, por aquí flaqueo, es allí donde Dios dice, así es que me gusta, que reconozca que tú eres débil y que el fuerte aquí soy yo. Amén. Dios es el fuerte, Dios es el poderoso, Dios es el que hace nuestras debilidades fortalezas. Amén, gloria a Dios. Él es el que hace de nuestras debilidades las fortalezas. ¿Cuál es tu aguijón? Quizás, ¿cuál es el problema que te ha agobiado? ¿Cuál es esa espina que te ha molestado durante años? ¿Cuál es el aguijón con que estás luchando? ¿Cuál es la prueba que quizás ha sido más fuerte que tú? ¿Cuál es el problema quizás en tu familia, en tu matrimonio, en el trabajo, en tu propio carácter? ¿Cuál es el vicio que no puedes dejar? ¿Cuál es realmente tu problema? ¿Ya lo identificaste? Bueno, reconoce que allí has sido débil y que el fuerte es el Señor. No pongamos nuestra confianza en quién se va a sentar en el palacio. No, ese no es el que va a arreglar nuestros problemas. No pongamos nuestra confianza en que nos den la visa en los Estados Unidos. Ese no es la solución al problema. No pongamos la confianza en que si nos vamos por avión o nos vamos por el Darién, ese no es la solución al problema. ¿Cuál es entonces? La solución al problema es Cristo. Amén. Ese es el que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Ese es el que nos va a ayudar cuando el aguijón está allí. Ese es el que nos va a ayudar cuando el aguijón nos pincha. Cuando quizás nos dicen, oye, estuvo bien eso, la gloria sea para el Señor. Pero ¿sabe qué? El ser humano, cuando le lanzan una flor, cree que es el dueño del jardín. El ser humano, cuando lo ascienden, se olvida del otro. El ser humano, quizás cuando se graduó, se olvidó cuando estaba estudiando. Y algo que leí, cuando vayas subiendo, no te olvides de quienes te están viendo, porque esos que te están viendo te pueden ver si vienes bajando. Porque uno puede subir, pero también puede bajar. Si a uno se le suben los humos, cuando va subiendo, entonces va a tener que pasar la vergüenza cuando venga bajando. Dios es el que levanta. Dios es el que levanta. Dios es el que hace comer polvo. Cuando se quieren subir los humos, Dios dice, yo te espero aquí abajo. Dice Spurgeon que él vio un predicador y cuando subió al altar, allí iba como el pavo real, queriendo impresionar. Y cuando llegó a donde estaba el púlpito, se le olvidó todo. Y Spurgeon le dijo, si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Dios es el que levanta. No se olvide de eso. Dios es el que enaltece. Dios es el que levanta y pone a uno en alto. Así que mientras nosotros bajemos la cabeza, Él la levanta. Si nosotros levantamos nuestra cabeza, Él la baja. Baja nuestra cabeza. Y Pablo dice, para que no me enalteciese sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Usted dirá, y Dios, sí, Dios permitió eso. Y Dios muchas veces permite ese bendito mensajero en nuestro caso, en muchas veces en nuestras circunstancias. Dios permite muchos diagnósticos en una salud para que nosotros reconozcamos que Él es Dios. Dios muchas veces permite las quimios para que en la enfermedad nosotros reconozcamos quién es Dios. Dios permite muchas veces que se muera un familiar para que nosotros reconozcamos quién es Él. Y yo no sé cuál sea tu aguijón, pero es mejor decir lo que dijo Habacuc.
Vamos a Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ¿quién va a querer sembrar y que la higuera se seque? No, todos queremos sembrar para que la higuera florezca. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Déjalo allí. ¿Quién no se acuerda de las lentejas? ¿Quién no se acuerda de la carne de soya? ¿Quién no se acuerda de la bendita harina pan? ¿Quién no se acuerda del aceite para el carro? ¿Quién no se acuerda de la arepa pelada que... ¿Quién no se acuerda de los cauchos? Y no de los cauchitos esos dulces, los cauchos de los carros. ¿Quién no se recuerda del 2017? Nos pasó Dios por las espinas del 2017. ¿Quién no se acuerda de las colas? ¿Quién no se acuerda de las toallas? ¿Quién no se acuerda del jabón, de la crema dental, del café, del azúcar? ¿Quién no se recuerda de eso? Dios permitió las espinas del 2017 para que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi esperanza. Alabado sea Dios.